Hola hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, personas que vayan a escuchar este audio, pues vamos a iniciar un curso bíblico. Am, Adelanto algo nada más, que yo no soy teólogo ni especialista en Biblia, sin embargo voy a compartir lo poco que yo alcance a entender y comprender acerca de los libros de la Biblia. Y por comodidad vamos a empezarlos a estudiar del Génesis en adelante, libro por libro, así como aparece el orden en la Biblia. Podemos iniciar de los Evangelios, de las cartas de San Pablo, de cualquier libro. Podríamos empezar, pero por comodidad, yo voy a iniciar del libro del Génesis en adelante. Para iniciar, acá está mi hermano conmigo, pero ahora vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo mediante una oración. Digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar y dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Ahora vamos a iniciar entonces del libro del Génesis, un libro completamente maravilloso, uno de mis favoritos de la Biblia, ya que en él se encuentran muchos relatos propios de la vida que actualmente yo puedo ver que sí son acordes a nuestra actualidad. Habla acerca de la creación, acerca de la entrada del pecado al mundo, de los crímenes, los asesinos, pues actualmente ocurre todo eso. Muchas cosas bastante valiosas, y en especial hay un capítulo sobre el que voy a hacer bastante énfasis. Adelanto que este es un estudio de Biblia católico, así que vamos a hablar un poco acerca de la Virgen María Santísima. Vamos a ver un tema de Mariología que se encuentra desde ya aquí en el libro del Génesis, y pues espero sea grato y agradable para todos. Génesis significa comienzo, origen de las generaciones, inicio. Aquí se relata el comienzo de la vida, del mundo, de la tierra, pero también aquí podemos empezar a conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Podemos encontrar muchas cualidades de Dios. Este libro del Génesis se divide en dos partes: el comienzo del mundo y la humanidad, desde el capítulo 1 al capítulo 11, y la segunda parte, el comienzo del pueblo de Dios con una familia que es la familia de Abraham. Vamos a detallar un poco acerca de lo que decía hace unos instantes. ¿Cómo podemos conocer a Dios en el libro del Génesis? Pues vamos a escuchar, podemos encontrar en este libro cuando Dios crea a los animales, crea al ser humano, crea las plantas, el aire, la tierra, el agua, todo cuanto existe. Entonces aquí podemos conocer un poco a Dios, podemos encontrar la gracia de Dios. Cuando hablo gracia, puedo decir del buen humor de Dios. A ver, ¿a quién se le podría ocurrir colocarle un enorme cuello a una jirafa, a un animal? Pues a Dios se le ocurrió ponerle unas orejonas grandotas al elefante. A Dios se le ocurrió también dejarle una boca enorme al lagarto.
A Dios se le ocurrió dejar mosquitos tan pequeños hasta los animales más pesados como los hipopótamos, los devoradores. Dios tiene bastante humor para hacer cada animal como la figura que tiene ahora. Entonces Dios también es un Dios que tiene buen humor. Podemos encontrar la cualidad más grande de Dios, que es el poder. Vamos a hablar acerca de esto, pues en esta creación, y es lo que más me gusta del libro del Génesis, es que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Si podemos profundizar esto un poco más, ¿cómo creó Dios la luz? Sencillo, con su palabra. Dijo, que brote de la tierra toda clase de plantas, que la tierra sea habitada por toda clase de animales, terrestres, acuáticos, aves, y todo esto lo hizo Dios solo con su palabra. O sea que una cualidad de Dios es el poder tremendo que tiene su palabra. Si alguien pudiese preguntarse ahora, ¿por qué el sol no se cae? ¿Por qué está donde está? Los científicos intentan darle una explicación, una respuesta, valiéndose de la gravedad. Pero ciertamente tiene algo que ver, pero esa gravedad que sujeta al sol, pues nosotros los cristianos católicos lo podemos traducir como el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, iluminará este astro el día. Entonces le dijo al sol, quédate ahí y ahí te vas a quedar siempre. Y el sol obedeció, por eso es que no se mueve, ni se cae, ni se va para arriba, ni para otro lado. Ese es el poder de nuestro Dios, el poder de la palabra de Dios. ¿Tú crees entonces en este Dios? ¿Tú crees que tiene poder? Si Él dice que a ti no te va a faltar nada, ¿tú le crees? ¿Necesitas más pruebas contundentes para creer en su palabra? Yo no necesito más que eso. Yo, con tan solo ver todo cuanto me rodea, me doy cuenta del amor que Él me tiene a mí, pero también del poder infinito que Él tiene. A la hora de iniciar en la primera parte el estudio de el Génesis, pues vamos a hablar de la creación, que nos relata el capítulo 1 y el capítulo 2 acerca de la creación del mundo y del hombre. En el capítulo 1 nos habla de la creación del universo en 6 días y al séptimo día el descanso de Dios. El capítulo 2 está centrado en la creación del hombre y la mujer, pero también del matrimonio. Por ejemplo, si alguien se preguntará de los jóvenes, ¿por qué nos enamoramos? Es muy sencillo, porque así fue la decisión de Dios. Dios vio que el hombre estaba solo y entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, así que le creó una compañía, que era la mujer. Por tal razón, este hombre cayó encantado, pues cuando lean el libro del Génesis verán que Dios puso a disposición del hombre todo cuanto existía, todos los animales, un compañero que le sea fiel. Pero el hombre no encontró la fidelidad en los animalitos. El hombre no se sintió completo, no se sintió contento. Por eso es que Dios decidió crear a la mujer. Después de haber creado Dios a la mujer, el hombre se sintió acompañado, se sintió más feliz. Por ello es que nosotros ahorita, para ser felices, siempre necesitamos de una pareja, otra persona. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre para ser feliz. Esa es la razón por la que nos enamoramos. Este libro es maravilloso porque nos habla del amor, nos habla de muchas cosas importantes. Podemos hablar un poco de este Dios que es como un alfarero que tiene arcilla. Y con esta arcilla crea al hombre.
Y cuando Dios crea al hombre, pues aparentemente va a ser un poco repetitivo, pero podemos encontrar entonces la creación y el origen de muchas de las profesiones que hoy en día tenemos. Hablemos de unas cuantas. ¿Cómo se le llama a la persona que cuida de las flores, de las plantas, que las poda, las riega día a día? Pues las conocemos como jardineros. Dios fue el primer jardinero de toda la historia, quien creó árboles frutales, arbustos, todo tipo de plantas medicinales, comestibles, frutales. Entonces podemos encontrar a un Dios jardinero. El Génesis también nos relata de una de las profesiones muy importantes. Cuando Dios creó a la mujer, hizo caer al hombre en un profundo sueño y le sacó al hombre la costilla. Podemos ver a un Dios cirujano. Por eso hoy en día también existen hombres que se dedican al cuidado de la salud. Existen doctores, cirujanos. También Dios se preocupó. En el libro del Génesis nos relata la preocupación de Dios acerca de la alimentación de su criatura, de la obra perfecta de sus manos, del hombre. Por eso fue que creó árboles frutales. ¿Cómo se le llama a la persona que crea los más exquisitos platillos sobre la tierra? Los llamamos chef. Dios fue también un chef. Creó los más ricos, dulces, deliciosos y exquisitos manjares, dejando el sabor tan dulce, escondiendo ese sabor tan delicioso en una planta, en una fruta, para que nos alimentáramos y para que el hombre no muriera pues de hambre. Podemos encontrar entonces a un Dios, por decirlo, chef. Pero también podemos encontrar otras profesiones. Hay personas que conducen vehículos, que acá en Guatemala los conocemos como choferes. Dios también es un chofer. Es el que guía de tu vida y de mi vida. Y si alguien me dice, no, Dios no guía mi vida, está muy equivocado. ¿Cómo Dios guía nuestra vida? Pues dejó ciertas normas, dejó ciertas reglas para poder vivir mejor en convivencia con los hermanos que nos rodean. Y dejar o establecer normas o reglas, pues es guiar. Él nos está guiando hacia el paraíso, hacia ese lugar que Él creó también ahora para nosotros, luego de la expulsión de nuestros primeros padres en el paraíso. En el tercer día Dios creó dos cosas, la tierra y las plantas. Al sexto día también creó otras dos muy importantes, los animales y al hombre. Algunas personas adversarias de la Biblia objetan a diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que hubieran plantas en el día 4 si todavía no había sol? ¿O cómo había día y noche el día primero si no había sol? La respuesta es muy sencilla. Tenemos un Dios para el que no hay imposibles. Y si ellos quieren saber cómo es posible que haya día y noche en el día primero, pues como hemos dicho que el sol fue creado hasta el tercer día, pero la Biblia dice anocheció y amaneció y fue el primer día. Ellos objetan a esas cosas porque son excusas para alejarnos de Dios. Quieren poner algunas trabas o algunas cosas para negar la existencia de este ser tan maravilloso que nos ha creado. Para Dios no hay imposibles, y si la Biblia dice que hubo primer día y hubo primera noche sin que existiera sol, ni luna, ni astros, yo le creo porque tengo un Dios poderoso. Existe un Dios realmente todopoderoso, es cariñoso y es muy sabio. Y esta sabiduría que Él posee es eterna, al igual que el poder. Todo cuanto nos rodea, todo lo que tú tienes a tu alrededor, lo creó con tan solo el poder de su palabra. Y esa palabra, como dice Juan,
en el capítulo 1, versículo 1, en el principio existía la palabra. Ahora entendamos, Dios lo creó todo con su palabra. ¿Quién es esa palabra? Jesucristo mismo. Desde el inicio del mundo ya existía Jesucristo. Y si alguien todavía lo niega o lo duda, pues cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra semejanza. Hagamos. Lo pluralizó, porque estaba con alguien más, estaba papá e hijo, ideando al mundo, ordenando al mundo. Entonces, podemos ver ya desde el inicio de la vida de la tierra que ya existía Jesucristo, el cual era la palabra, un poder terrible, tremendo, grande. Con tan solo decirlo, las cosas sucedían. Por eso es que nosotros tenemos un único Dios que es todopoderoso, hecho trino. Todo lo demás que existe no es Dios, sino son criaturas de Dios u obras de las manos de Dios. El sol, el fuego, la tierra, los animales no son dioses. En algunos países la vaca es Dios, en algunos otros países ciertas personas son dioses, hay plantas dioses, hay astros dioses. Para nosotros hay un único y poderoso Dios. El hombre tampoco es Dios, por muy sabio, por muy rico, por muy ágil que sea, no es Dios. Tenemos un único Dios. La materia, la naturaleza, la energía tampoco son Dios, son criaturas de Dios. Ahora este Dios tiene un interés muy particular en el hombre y en la mujer, y es la felicidad y la salvación de ellos. La felicidad que Dios quiere para nosotros, pues es aquella que Él mismo vive con su Hijo. Lo único que nosotros tenemos que hacer para ser felices es vivir adorando y alabando a este Dios, que al principio era al séptimo día, que era el sábado. Ya poco a poco durante nuestro estudio vamos a descubrir por qué ya no es el sábado y ahora es el domingo, el primer día el que le entregamos a este Dios para adorarlo. La mujer tiene la misma dignidad que el hombre. Los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Hace unos instantes hablábamos de las profesiones, distintas profesiones que existían, pero ¿serán buenas o serán malas? Algunos dicen que la profesión del médico no es buena porque intenta sustituir a Dios, ya quiere crear vida, que puede salvar y rescatar. Yo no necesito a Dios, solo necesito a un médico, dicen los ateos, diferentes cosas. Entonces, ¿serán malas o buenas las profesiones? A decir verdad, pues son buenas, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa semejanza, parecido, que se parezca a nosotros. ¿Y en qué nos vamos a parecer a Dios? Primeramente, en el amor que Él nos tiene. Si Él nos ama, debemos asemejarnos a Él amando a los que nos rodean. Pero hay otra semejanza, o hay otra forma de asemejarnos a Él. Dios creó de la nada un todo. O sea que Él hizo todo cuanto nos rodea por voluntad propia de Él. Y Dios quiere que nos asemejemos a Él, quiere que nosotros creemos cosas buenas, productivas y constructivas. Actualmente nosotros también somos creadores. Hay personas que crean autos, carros, camionetas, buses, bicicletas, motocicletas, crean máquinas, aparatos, diferentes cosas para supuestamente simplificarnos la vida. Cuando nosotros creamos, nos estamos asemejando a Dios. O sea, entonces estamos cumpliendo con ese precepto de semejanza, de que podamos crear. Lo malo es que a veces la imaginación, el potencial y esa semejanza que Dios permitió para nosotros, lo utilizamos para hacer el mal. Hay personas que crean brujería, hechicería,
crean cosas malas que hacen daño a los demás, hacen daño al prójimo. Eso no es asemejarse a Dios. Él quiere que nos asemejemos, creemos cosas buenas, ideemos formas de orar, de buscarlo, de adorarlo, ser originales. Eso es lo que Dios quiso. Por eso dijo, o quiso crearnos a imagen y semejanza. Luego también nos habla del matrimonio en el capítulo 2, en su versículo 24, pues podríamos hablarlo que esto sería como la Trinidad, que dos personas dejen de ser dos para ser una sola carne. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Podría ser como un pedazo de cielo en la tierra, como la Trinidad, y para que sea más como la Trinidad, el plan de Dios es que sean tres personas en una sola carne, el marido, la mujer y Cristo. Pero el gran problema en los matrimonios es que muchos matrimonios son un pedazo de infierno en la tierra, porque las tres personas son el marido, la mujer y Satanás, porque viven en pecado. La mujer fue hecha de una costilla del hombre, para que siempre esté cerquita de su corazón y no de sus pies. San Pablo dice al hombre que ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Por lo tanto, no debe de haber algún tipo de menosprecio hacia la mujer, pues somos iguales. El hombre no es superior a la mujer y ni la mujer es superior al hombre. Aquí podemos hablar algo antes de continuar, ahora que recuerdo, pues que Dios de la costilla de Adán, del cuerpo de Adán únicamente sacó una costilla. Y con esa costilla, ¿cuántas mujeres creó? Una sola mujer. De esa costilla, de una costilla, creó una mujer. ¿De dónde salió la costilla? Del hombre. Esto quiere decir que el hombre puede tener una relación, una sola esposa. Si Dios hubiera sacado del hombre una costilla y de esa costilla hubiera creado dos mujeres, la historia sería diferente. Pero no. Una costilla, una mujer. Por eso es que tener ya dos mujeres estando casados es adulterio. Se comete adulterio. Esto es muy interesante, ya que nos lo plantea nuestro libro del Génesis. Después de cada día, Dios vio que sus obras eran buenas. El universo no era malo, como dicen los paganos, que en el universo existe la maldad, el pecado, asesinos, violencia. Pues Dios creó el universo y Dios es un Dios de maldad que permite muerte, que permite mal y todo eso. Nosotros estamos equivocados al pensar de semejante manera, ya que Dios no creó el mal. Nosotros mismos fuimos los que nos hicimos susceptibles al mal. Nosotros damos lugar al mal, ya que Dios nos dio una libertad de elegir entre el bien y el mal. Y pues el que hace el mal es por su propia voluntad, no es porque Dios lo permita no es más bien que Dios lo obligue. Podemos pasar al capítulo 3, es uno de mis capítulos favoritos y yo creo que con este es el que voy a finalizar dentro de unos momentos. En el capítulo 3, Adán y Eva pecaron. Su pecado fue la desobediencia a Dios y pues el orgullo de querer ser como Dios. El tentador fue Satanás mismo, pintado como una serpiente. Es nuestro primer enemigo. Satanás desde entonces se volvió nuestro primer enemigo en toda la historia de nuestra salvación. Satanás tentó al mismo Jesús cuando fue al desierto. Así es que ni tú ni yo nos vamos a salvar de ser tentados. Si Satanás tentó al mismo Hijo de Dios que es Jesucristo, ¿cómo no nos va a tentar nosotros? La enseñanza es que Jesús nos enseña a no dejarnos vencer por este enemigo, sino al contrario, a darle lucha y batalla en el desierto de nuestra vida, en la soledad de nuestra vida. Pongámonos a orar y a hacer penitencia para no caer. Las consecuencias del pecado en el Antiguo Testamento, pues es el crimen o la muerte. Esta orden aparece en el libro del Génesis. Por un pecado
vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Lo establece Romanos en su capítulo 5, versículo 12, el cual nosotros llamamos pecado original. El pecado, mi hermano, mi amigo, mi amiga, joven y señorita, es el mayor mal de un cristiano que existe ahora sobre la tierra. Pecar es, ahí sí que lo que destruye el puente que hay entre Dios y entre sus hijos, que somos nosotros. Aparece un protoevangelio, se le llama protoevangelio al verso 3 en su capítulo 15, porque es la primera promesa de redención inmediatamente después del pecado de Adán y Eva. Literalmente, el capítulo 3 y versículo 15 de la Biblia, en el Génesis dice: le dijo Dios a la serpiente: pongo enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le morderás el tobillo, pero ella te aplastará la cabeza. Aquí Dios crea dos enemistades eternas, perpetuas e irreconciliables, entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y Dios en persona hace dos profecías. La serpiente y su descendencia morderán el talón de la mujer y su descendencia. Pero la mujer y su descendencia al igual le aplastarán la cabeza a esta serpiente, que es Satanás mismo. Esta es la clave, amigo y amiga, para entender la Biblia, para entender la historia del mundo, para entender tu historia y mi historia. Todas las guerras y horrores que aparecen en la Biblia son producidas por estas dos fuerzas poderosas. Algunas personas argumentan que a Dios le encantan las guerras, que Dios es un Dios de maldad, que por eso crea peleas, pero no, entendámoslo desde este versículo. Se hicieron dos enemistades. Dios dijo que de por vida iba a haber pelea entre Satanás y entre los hijos de una mujer. Esa mujer es María Santísima. ¿Y cuál es la descendencia de esa mujer? Somos nosotros los que habitamos ahorita, que amamos, servimos, alabamos y adoramos al Dios que creó todo. Por eso es que existen guerras en este mundo, existen peleas. El origen, pues, del mal aparece en Satanás y el origen del bien proviene de Dios. Entonces existe una constante lucha para siempre entre el bien y el mal, entre Satanás y esta mujer y su descendencia. En el libro del Apocalipsis, solo para hacer algo de énfasis, en el capítulo 12 más o menos en adelante, aparecen estas mismas dos fuerzas luchando. Esa enemistad que Dios puso aparece en este capítulo 12 luchando. La descendencia de la mujer pues somos nosotros, como recalco, así que nadie de nosotros está libre de ser tentados. Con oración y con ayuda de la mujer, que es María Santísima, y de Dios mismo, vamos a lograr vencerlo. Esta es la clave entonces para poder vivir mejor, entender la Biblia y entender nuestra vida, nuestra historia de vida y salvación. Tú ahora mismo hazte una pregunta. Yo sé quién te creó, a ti y a mí, pero no sé a quién perteneces. No sé a qué pasaste a ser por tu propia decisión. Si te quedaste con Dios y eres hijo de Dios, o ya te pasaste al otro bando y ahora eres hijo de Satanás, al hacer cosas malas. Yo sé que tú eres una persona muy buena, culta, interesada en conocer a Dios. Por eso es que estás escuchando este audio ahora mismo. Cristo entonces debería ser el centro de tu corazón para vencer a este mal, este enemigo que tenemos de por vida. Eres descendencia de la mujer. Así que, por lo tanto, la serpiente te va a atacar.
te va a intentar morder el tobillo, pero tú no vas a ser vencido ni derribado, ni siquiera te va a morder el talón si estás del lado de Dios, si estás del lado de ese grupo que se hizo. Tu victoria es completamente segura si estás con Dios. Te lo digo porque Él es más poderoso que Satanás. Así que tú no temas. Vas a tener muchas tentaciones en tu vida, pero tú no vas a caer. Tu victoria, tenlo por seguro, esa victoria es para ti. Y si estás en pecado, eres hijo del diablo, eres descendencia de la serpiente, y Satanás está en tu corazón, ya bastante infierno tienes, ya bastante mal tienes para tu vida. Aparte de que vas a luchar para intentar morderle el talón a la descendencia de la mujer. Al final voy a tratar de enfatizar esto un poco más, ya que es el capítulo que más me gusta. Ahora vamos a seguir avanzando poco a poco sobre diferentes relatos que nos aparecen en la Biblia. Ya en el capítulo 6 aparece el diluvio, donde aparecen dos versiones aparentemente con una lección teológica bastante preciosa para nuestra vida. La barca o el arca que es construida por Noé es el símbolo de la iglesia, ya que en aquel entonces el arca de Noé fue el que salvó a aquellas personas que estaban en peligro, pero no quisieron escuchar a Noé, como actualmente hay personas que no quieren escuchar a Dios. Existe ese arca, aún existe, y es la iglesia. Y las personas que no quieren, que no quisieron escuchar a Noé aquella vez, en aquel entonces, ahora existen. Son aquellas que no se acercan a la iglesia. Entonces, podemos entender claramente aquí cómo todo lo que inició en un principio tiene relación con lo que actualmente vivimos. Solo se salvó en aquel entonces del diluvio, pues Noé, y en nuestros tiempos solo se salvarán aquellos que se suban a esa barca. Pero ¿cuál es esa barca? Es la de Pedro, la que por boca de Jesucristo en San Mateo capítulo 16 versículo 18, pues Pedro recibe por boca del Hijo de Dios, por boca de Jesucristo, por boca de Dios hecho que conocemos en la segunda persona. Pedro queda al mando y al frente de esa barca. Por lo tanto, tú vas a entrar a esa barca, a la iglesia que es una santa, católica y apostólica, o vas a ser oídos sordos como lo hicieron aquellos hermanos que murieron y no quisieron salvarse juntamente con Noé. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios. En el libro del Génesis, en el capítulo 8, versículo 20, nos relata esto, cómo Noé hizo con Dios un pacto, el del arco iris, como señal de que no destruiría la tierra por las aguas, o de que no destruiría a Dios jamás, nunca más volvería a pasar Dios otro diluvio aquí, como lo hizo en aquel entonces. A Dios le gustan los pactos, le gustan las alianzas. Noé intercedió y dijo, al ver cómo fue exterminada toda la gente y toda la tierra de aquel entonces, Noé hace un pacto con Dios. Tú puedes hacer un pacto ahora por lo malvado que has sido, por la vida que has llevado, alcohol, droga, sexo, desobediencia, pereza. Dios es un Dios de bondad, de misericordia. Haz un pacto con Él. Dile, Señor, dame prosperidad y yo prometo dejar todo esto. Haz un pacto con este Dios de amor. Después del diluvio, Dios permitió a Noé comer carne de animales, porque antes la gente solo era vegetariana, solo se alimentaba de los árboles frutales. Lo podemos ver en Génesis 1:29. Le repitió Dios a Noé las mismas órdenes que le dijo a Adán y a Eva, que se procreara, que se multiplicara,
sobre la tierra y domínala, le dijo, que la tierra es completamente nuestra, está a nuestra disposición. Dios hizo esta casa, esta tierra, este universo para nosotros. ¿Qué hacemos actualmente? Destruirla. ¡Qué maldad de nosotros! ¿Cómo pagamos a Dios esa generosidad y ese amor que nos regala? Los hijos de Noé, según el libro del Génesis, eran 3. Sem, que pobló el Medio Oriente, y de él nació Abraham. También el otro hijo era Cam, él pobló Asia, y Jefat, quien pobló Europa. Esto lo podemos corroborar en el libro del Génesis, capítulo 10. Luego en el capítulo 11 inicia con la Torre de Babel, una historia bastante, no más que historia, pues es el relato de algo que realmente ocurrió. Babel es como la antítesis de Pentecostés, porque en Babel, por el orgullo y la altanería de las personas, pues por querer ser soberbios, Dios les confundió las lenguas y se dejaron de entender. Luego así la gente se dispersó por el mundo. En Pentecostés ocurrió algo similar, pero lo que pasa, empezaron a hablar diferentes lenguas, lo que pasa que ahora ya se entendían. ¿Cuál es esta lengua? Quisieran saber todos qué idioma fue, que no sé qué y que no sé, pues algunos a la hora de dar homilías respecto a esto, que diferentes lenguas, realmente eran diferentes idiomas los que hablaban todas las personas, pero todos se empezaron a entender. ¿Cuál era esa lengua? La lengua universal, el lenguaje universal que Dios usa con nosotros. ¿Cuál es? Se llama amor, la lengua del amor. Tener a Cristo en el corazón por obra y gracia del Espíritu Santo, que esto ciertamente este Espíritu Santo solo puede actuar en las personas humildes, ya que viene con humildad, viene como lo representamos en forma de paloma, sin forzar a nadie, pero con un poder terrible como la de un huracán, y luego que se nos es implantado en el corazón. Luego aparece un personaje, otro personaje aparte de Noé, pues aparece Enoc, quien fue un gigante, porque anduvo en la presencia de Dios, no gigante de altura y estatura, sino gigante de corazón, porque cumplió los mandamientos de Dios. Enoc no murió, sino fue trasladado al cielo sin morirse. Hay 3 personas que actualmente están en el cielo y que no murieron: Elías, Enoc y la Virgen María Santísima. Lo de Elías lo podemos comprobar en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 5. Y pues Enoc, que fue primogénito de Caín, en el capítulo 4, versículo 17 del Génesis. Hasta ahí llegaría la primera parte. La segunda parte nos relata el comienzo del pueblo de Dios. Pues Dios fue muy humilde, fue muy bueno con cada familia que existía, en especial con la de aquellos hombres que cumplieron su voluntad. Y empezó con la familia de Abraham, un total de 70 personas cuando se fueron a Egipto, y al final del Génesis, cuando el libro del Génesis termina, pues ya era un pueblo bastante numeroso. Ya estaba regido por patriarcas, que eran como la cabeza de cada familia. Abraham es el padre de la fe, nosotros lo conocemos como el padre de la fe. También aparece Isaac y luego Jacob, que prácticamente son una representación también de amor de Dios. Abraham, por ejemplo, nos representa a la fe, Isaac nos representa la esperanza y Jacob el amor. Cuando lean el libro del Génesis completo, se van a encontrar cómo Abraham realmente nos da la prueba de fe más grande, por eso es el padre de la fe. Isaac lo consideramos nosotros como el padre de la esperanza y Jacob el padre del amor.
Isaac fue hijo de Abraham. Ah, este fue el hijo que iba a ser sacrificado por Abraham en aquel monte cuando Dios le pidió en sacrificio a su hijo. Allá encontramos el relato de la prueba más grande de fe en el capítulo 12 del Génesis al 21. Y Jacob fue nieto de Abraham. Su nombre fue cambiado después a Israel. Fue padre de los hebreos. Por la acción del Espíritu Santo lo podemos corroborar en el capítulo 25 del Génesis en adelante. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único Dios que simboliza se simbolizan tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu. Abraham, Isaac y Jacob nos pueden ¿cuál era la palabra que busco? Simbolizar. Abraham, Isaac y Jacob nos simbolizan a Dios, que también echa tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, así como lo vamos a poder encontrar en toda la Biblia, desde el Éxodo en su capítulo 3, versículo 16, lo podemos ver también en Marcos 12, 26. Luego aparecen los 12 hijos de Jacob, los cuales son las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, que simbolizan el inicio de la iglesia, con los 12 apóstoles. José, un tipo de cristiano que nos enseña bastantes cosas buenas. Este mismo José, que también fue vendido por sus hermanos, pues aparece un relato hermoso y precioso en el libro del Génesis, bastante interesante, que a la hora de leerlo pues te darán más ganas, cada vez más ganas de seguir y seguir leyendo. Vamos a entender un poco, vamos a encontrar también que a Abraham le cambian el nombre a Abraham. Dios hace un cambio. Nació Abraham en Isaac y Abraham nació en Irak. Y Abraham pues fue padre de los judíos. Uno de sus hijos, Ismael, que es judío, fue padre de los musulmanes. Pues así actúa Dios, derecho con las personas torcidas. En el capítulo 17 se habla de la circuncisión. Dios le cambió el nombre a Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de los pueblos. Y en verdad, así fue. Abraham fue el padre, ahorita nosotros lo consideramos padre aún, muchas generaciones después. Padre de los judíos, padre de los cristianos, padre de los musulmanes. Abraham es como una simbolización de Dios también. Luego ocurre una llamada y una promesa. Por ejemplo, en Ur se le apareció Dios a Abraham cuando era un idólatra. Y Abraham le creyó a Dios, lo dejó todo por él. Sin saber a dónde lo mandaron, él siguió las indicaciones de Dios, entendió acató las normas de Dios y sobre todo creyó en esto que encontramos en el Génesis 22:8. Dios proveerá. Llevaba consigo a su sobrino Lot. Pues en esto que encontramos en el capítulo 12 del 1 al 3 es lo que se llama la promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te prometeré, y harás tú de él un gran pueblo. De tu descendencia nacerá el Mesías, porque por él serán benditas todas las naciones. Una promesa que Dios repetirá 3 veces, y así se cumplió, como podemos verlo en San Mateo capítulo 1, versículo 1. Abraham se casó con Sara, que quiere decir gracia. El nombre de Sara significa gracia, y por la gracia de Dios quedó embarazada cuando ella ya estaba anciana. Luego aparecen un relato de 3 altares. Cuando Abraham, después de caminar más de 1000 millas,
llegó a un lugar llamado Siquén, donde después Jesús se encontró con la samaritana, muchos años después. Y Dios le dijo a Abraham, aquí es. Ahí fue donde Abraham levantó un primer altar. Siquén quiere decir espíritu y en verdad. El espíritu es lo fundamental en el cristiano, pero no basta. Abraham siguió hasta Betel, que quiere decir iglesia, y ahí levantó otro altar. Pero no basta tener el espíritu y estar en la iglesia. Así que Abraham tuvo que seguir hasta Hebrón, que quiere decir comunidad, donde levantó el tercer altar, y ahora ya está completo, con el espíritu, la iglesia y viviendo en comunidad. Ese es el cristianismo perfecto. En Egipto, antes de llegar a Hebrón, Abraham estuvo en Egipto, donde Abraham pues se hizo rico a base de mentiras. Es decir, Sara no era su esposa, sino su hermana, para que el faraón le cortejara y llenara a Abraham de riquezas. En el capítulo 15, Dios hace la alianza con Abraham de darle una posterioridad de Sara. El verso 15-16 lo usa San Pablo y también Santiago como base teológica de la justificación por la fe. Dice Romanos 4:3, y creyó Abraham a Yahvé y le fue reputado por justicia. La circuncisión del capítulo 17 no es la razón de su justificación, sino la señal de que no estaba justificado. La fe es lo que hizo justo a Abraham y siempre va acompañada de la acción y la esperanza. En el capítulo 16 nace Ismael. Dios se tardaba mucho y Sara estaba envejeciendo. Abraham decidió ayudar a Yahvé. Abraham quiso entregarse a Dios para que pudiera cumplir su palabra. Entonces tiene un hijo con la esclava Agar, Ismael, que será el padre de los musulmanes. En aquel entonces todavía Sara no podía tener hijos, por lo que Abraham tiene un hijo con una esclava llamada Agar. En el capítulo 18 tiene la visita de 3 extranjeros en su casa en Hebrón, y sin conocerlos les preparó toda una comida, un becerro para los 3, pan y 20 kilos de harina cuajada y leche, y sin sospecharlo resultaron ser el Padre, el Hijo y el Espíritu. El resultado de su generosidad es que le aseguraron que Sara iba a darle un hijo, ahora que era anciana y al año lo tuvo. Lo que Abraham más deseaba. Es bueno ser generoso con los extranjeros y amigos, pues Abraham no conocía a estas 3 personas que lo visitaron, así que por la generosidad de él, Dios le concedió lo que él tanto anhelaba. Si tú eres generoso con las personas extranjeras, con aquellas que tú no conoces y les haces el bien, Dios seguramente tendrá preparado para ti algo maravilloso. En el capítulo 19 se inicia ya la historia de Sodoma y Gomorra, cómo estos 2 países se corrompieron en la fornicación y la homosexualidad. Dios decidió castigar a estos 2 lugares muy severamente. Antes Abraham había discutido con Dios cuando hacen ¿cómo podríamos llamarlo? Un trato, cuando Abraham va a negociar con Dios y le dice, ¿y si hubieran 50 justos, los castigarías? ¿Y si solo hubieran 45 o 40 o 30? ¿Y si solo encontraras a 10 o 20? Poco a poco Abraham fue bajando el número de justos ante Dios, y Dios siempre le decía, no, si encuentro a 10 justos, yo no castigaría este lugar. Y Abraham no pudo encontrar a 10 justos en aquel lugar porque se había perdido en la fornicación y sobre todo en la homosexualidad, algo que ahorita muchos países del mundo están avalando o están permitiendo.
Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, hizo que cayera del cielo fuego. Ahí la mujer de Lot se convirtió en sal, y las dos hijas de Lot tuvieron hijos de él después de embriagarlo. Lo podemos encontrar en el Génesis, en el capítulo 19, del 30 al 38. Luego nace Isaac, aparece el sacrificio. Mucho tiempo después de tanto anhelarlo, de tanto desearlo, nace el hijo de Abraham, aquel que fue por gracia de Dios, que nace de una mujer ya anciana, pero que Dios decidió darle a su siervo por la fidelidad que tuvo hacia Dios. Así que Dios cumplió su promesa. Antes se lo prometió y ahora lo cumple. Dios en la Biblia tiene muchas promesas para ti. ¿Será que tú le crees? ¿Será que crees que Él cumple su promesa? Todo a su debido tiempo. A veces se tarda un poco, pero Él nos da o nos regala esas promesas, las cumple para con nosotros. Dios manda que sacrifique a Abraham a su único hijo, el cual era el heredero, a Isaac, y Abraham acepta, lo hace. Siempre Dios nos sigue probando a veces en nuestra fe hasta la misma muerte. Es el toque del amor. Abraham y Sara fueron enterrados en Hebrón, en el tercer altar, donde Abraham construyó su tercer altar. Isaac inicia su historia en el capítulo 21 en adelante. Es más bellamente tipificada a Jesús en la Biblia, el personaje de Isaac, por su nacimiento, pues fue esperado por mucho tiempo, lo anhelaba su padre, pero como Sara ya era muy avanzada en edad, creyó que ya no iba a nacer. Sin embargo, Abraham lo esperó y lo esperó por mucho tiempo, así como también nuestros antepasados esperaron por mucho tiempo al Mesías, al Hijo de Dios, a ese que tenía que venir a salvarnos. Isaac nace de una mujer que prácticamente es imposible, ya que nace de una anciana, una mujer avanzada en edad. Y Jesús nace también como un imposible, nace de una mujer virgen. Por eso fue motivo de alegría el nacimiento tanto de Isaac como de Jesús. También se asemeja por su sacrificio, ya que el hijo único de la promesa, o sea, ese hijo único que le fue prometido a Abraham, resulta que años más tarde Dios lo quiere en sacrificio. Abraham, que tanto lo quería, que tanto lo anhelaba, que tanto lo esperaba, pues decide entregárselo a Dios. Así como Jesús fue entregado también a Dios, se entrega a Dios. Isaac, recordemos que cuando iba hacia el monte al sacrificio con su padre Abraham, cargaba la leña. Jesús, ¿qué cargaba cuando iba a entregarse a Dios? Pues la cruz. Dios pondría el cordero, le dijo a Abraham, y Jesús es ese cordero. Finalmente Isaac fue salvado por el ángel y a los 3 días regresó a su casa. Lo mismo que Jesús, a los 3 días fue resucitado y regresó a casa. En esta narración, pues tenía que ocurrir un sacrificio. Había de haber un padre que tenía que sacrificar a un hijo, y tenía que existir un hijo sacrificado. Dios pues aprobó la fe de Abraham. Abraham pues en favor de toda la humanidad quiso entregar a su hijo único. Entonces Dios decide, no, ahora que ya sé que los hombres son buenos y que confían en mí, no les pediré en sacrificio a sus hijos, yo daré a mi propio hijo en sacrificio. Así que años más tarde, ese hijo que iba a ser sacrificado, al final fue sacrificado, pero ya no fue Isaac, sino ya fue Jesús. Isaac es un personaje muy sencillo, no hizo nada espectacular.
Nada maravilloso, sino solo recibir lo que le daba su padre. Hasta le recibió de su padre una esposa, Rebeca, la cual pues la recibió pues porque se la dio su padre. Es el mensaje que nos da Isaac. Tenemos que saber recibir con gozo y con alegría lo que quiera darnos gratis nuestro Padre. En nuestro caso es nuestro Padre Celestial, la vida que Él decida darnos, una vida consagrada, una vida quizás tormentosa, pero siempre con la promesa de que estaría con nosotros. Las manos, el corazón, el aire, el sol, la redención, nos dio también nuestro Padre Celestial a Jesucristo y nos espera todos los días o si no cada domingo en la Eucaristía. Jesús es el pan nuestro de cada día, entonces tendríamos que recibirlo con alegría, así como Isaac recibió de su padre Abraham una esposa. Ese es el mensaje que nos transmite Isaac, recibir con alegría lo que nuestro Padre tenga para nosotros. Isaac es el bendito de Dios. Dios se le aparece 2 veces, repitiéndole la promesa de Abraham, de que de él o de su descendencia nacería pues el Mesías. Luego aparece Jacob. Jacob nació de Isaac. Jacob fue hijo de Isaac, nieto de Abraham. Pues este fue un gemelo con Esaú. Se casó con Lía, pues se casó también con Raquel, la cual fue su preferida, y tuvo 12 hijos. 6 con Lía, 2 con Raquel, 2 con la sirviente de Lía y 2 con la sirviente de Raquel. Al final en total tuvo 12 hijos, los cuales vendrían a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel. Jacobo es el símbolo de la acción del Espíritu Santo, que transformó. El Espíritu Santo fue quien transformó a Jacob, pues un sinvergüenza, era un estafador, le estafaba a su padre, incluso a su hermano. En Israel, una de las promesas más dulces de la Biblia, después de muchos golpes y después de muchos sufrimientos. En Hebrón le robó, por ejemplo, la primogenitura a su hermano Esaú, pues eran gemelos, pero este engañó a su padre. Podemos leerlo en el Génesis en el capítulo 27. Su hermano después de eso lo quería matar y tuvo que huir. En Betel, en el camino llegó a Betel, donde tuvo la visión de la escalera, una visión que es el símbolo de la iglesia con sus sacramentos, los dogmas y los preceptos. Dios le dio la misma promesa de Abraham, de que de su descendencia nacería el Mesías, y le dijo que siempre estaría con él, a pesar de las cosas malas que hizo, de aquellas cosas que hace solamente un sinvergüenza. Y Jacob hizo su voto. En su huida, mientras huía, llegó a Harán, a casa de su tío Labán, que era otro sinvergüenza. Imagínense, un sinvergüenza encontrándose con otro sinvergüenza. Pues este le hizo trabajar por 7 años para darle a Raquel, otra esposa, pero en vez de darle a Raquel, le dio como esposa a Lía, la que era más, ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito más fea, pues Raquel era más bonita. Y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para conseguir a Raquel como esposa. Jacob engañó también a su tío Labán y tuvo que huir otra vez. En su huida llegó a Penuel, donde lucha con Dios, a quien vio cara a cara. Como podemos encontrar esto en el Génesis, en su capítulo 32. Dios le cambió el nombre de Jacob y le puso el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios, después de descoyuntarle la articulación de la cadera. Dios le cambió el nombre a Abraham y a Jacob porque eso significaría por lo que sería su misión. Pues hizo lo mismo Jesús con Simón, cuando le cambió el nombre a Pedro o piedra, porque sobre esa piedra edificaría su iglesia.
En Egipto, cuando ya estaba purificado, después de mucho y todo el proceso que vivió con su hijo José, ya eran 70. El pueblo de Dios ya iba creciendo. Luego aparecen las 12 tribus de Israel. En el Génesis, en su capítulo 29, si no estoy mal, sí, en el 29 en adelante nos empieza a hablar de las 12 tribus de Israel, que correspondían, como dije hace un rato, a los 12 hijos de Israel, que antes se llamaba Jacob. Estas 12 tribus eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero en el libro de Números, en vez de José, ya solo figuran los 2 hijos de Efraín y Manasés. Leví no figura, porque los levitas, o sea, sacerdotes, estaban al servicio de otras tribus. Las 12 tribus son el símbolo de la iglesia de Cristo. ¿Con cuántos hombres inició la iglesia Jesucristo? Con 12, los cuales eran sus apóstoles. Quizás tenga que pasar con la iglesia como las tribus, que 10 de ellas se rebelaron a la muerte de Salomón y formaron un reino. Pues se separaron y este fue el reino del norte. Esto lo vamos a encontrar más adelante en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Israel profetizó que de Judá vendría el Mesías, el cual ya había sido prometido mucho antes a Abraham, y así fue. Tanto la Virgen María como San José eran descendientes de Judá. Luego de esto aparece el hijo de Israel o hijo de Jacob, el cual es José. Era el hijo más querido de Jacob, por ser el primero que tuvo con Raquel. Como encontraremos en la historia, a José le gustaba más Raquel que a la primera esposa que tuvo. Así que él tuvo que luchar, fajarse 14 años para casarse con Raquel. Y cuando se casó, la alegría que sintió al tener a su primer hijo fue grande. Ese primer hijo era José. Su vida es una de las más bellas de la Biblia, pues el libro del Génesis le dedica 14 capítulos. Es una de las historias más bellas también de la humanidad. Es como podemos hacer una comparación de José con Jesucristo, porque hay muchas semejanzas. Los teólogos y los grandes estudiadores de la Biblia más o menos han enumerado aproximadamente 130 semejanzas entre José y Jesucristo. La vida de José está llena de gozos y tribulaciones, así como la vida que yo llevo y la tuya, la vida que tú tienes. En San Esteban, en el libro de los Hechos, resume todas estas tribulaciones, diciendo que Dios estaba con él y le sacó de todas las tribulaciones. También así lo resume el libro del Génesis en su capítulo 39, del 2 al 21. El hijo tan esperado de Jacob con Raquel, cuando Jacob tenía aproximadamente 90 años, era el hijo amado de Jacob. Pues tú y yo, tú que escuchas esto, y yo que estoy hablando ahora, somos los hijos amados de Papá Dios. Los hermanos de José le tenían mucha envidia, por eso decidieron matarlo. Lo echaron a un pozo profundo donde él iba a morir de hambre y sed. ¿Cómo se sentiría José cuando sus hermanos le hicieron eso? Pero terminaron por venderlo como esclavo cuando él apenas tenía 17 años. Le dijeron a Jacob que una bestia lo había matado. Cuando su papá ya era muy anciano, los hermanos de José llegaron a decirle que se lo había devorado una bestia. Ahí fue como José va a Egipto, llega como esclavo, pero como Dios estaba con él, según lo relata la Biblia, lo vendieron por 20 monedas. Entonces los esclavos valían menos, en aquel entonces valían menos los esclavos que en los tiempos de Jesús. En Egipto,
Putifar lo iba a nombrar mayordomo, pero hubo otro problema. La esposa de Putifar se enamoró de él, pues este José era un hombre bastante bello, y al negarse José a acostarse con ella por lealtad a Dios, la esposa celosa lo calumnió acusándole de que había intentado violarla, y José fue a la cárcel y estuvo 13 años, enormes y largos años, pero en esos 13 años siempre fue fiel a Dios, por eso es que Dios estaba con él. En el versículo 40, José interpreta los sueños del faraón, de las 7 vacas gordas que serían 7 años grandes de cosechas, y las 7 vacas flacas que serían 7 años de mala cosecha. Y a los 30 años de edad, el faraón lo nombró gobernador de toda la tierra de Egipto, a este José, que era hijo de un judío, era un extranjero. En verdad, Dios estaba con él, y Dios está también contigo y conmigo. Y en todas nuestras tribulaciones tenemos que tener un poco de paciencia y confiar en Dios. Todo lo que el Señor trata es de llevarnos al cielo eterno. Algo más bello que el triunfo de José en Egipto, pues es nuestro Egipto eterno, el paraíso que Dios nos ofrece. José, años después de muchos años de sufrimiento, después de haber sido despreciado y vendido por sus hermanos, después de haber sido calumniado injustamente y haber pasado 13 años en la cárcel injustamente, ahora era el gobernador, era rico y poderoso. Era un hombre que lo tenía todo y era rey. Mientras sus hermanos morían de hambre en Canaán, pues hubo 7 años de escasez, donde no hubo cosecha. Estos hermanos van a Egipto y se encuentran con José. Ellos no lo reconocieron, ni siquiera pudieron imaginar que José iba a ser aquel hombre con quien se encontraron, pero José los reconoció y los perdonó, así como Dios nos perdona a nosotros. José llenó a sus hermanos de bienes, de honores, y a toda la familia de Jacob, su padre, incluido todas aquellas personas que le hicieron el mal. José, en su inmensa generosidad, los colmó de comida, no permitió que pasaran hambre. Tú y yo también debemos aprender a perdonar, así como José pues perdonó a sus hermanos. Nunca guardar rencor, porque el rencor es como el hígado y el corazón de quien lo tiene. La medida de un hombre o mujer es una capacidad la medida de un hombre o mujer es la capacidad que tiene de perdonar a sus malhechores. El secreto de un matrimonio feliz de 2 personas está en saber perdonar, porque el perdón y la comprensión son lo elemental en el amor. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, que fueron adoptados por Jacobo como hijos. En el capítulo 48 podemos encontrar esto. Así es como quedan conformadas las 12 tribus de Israel, sustituyendo a José y a Leví. Son 2 de las 10 tribus perdidas de Israel que aparecerán al final de los tiempos, y algunos piensan que Inglaterra pues es Efraín y los Estados Unidos Manasés, que estos países que actualmente hacen tanta maldad, pues algún día pueda haber una conversión. Pueden checar esto en el libro del Génesis capítulo 48, específicamente del versículo 8 al 20. Cada quien puede interpretarlo a su manera. José entonces es como Jesucristo de aquel entonces. Como dije hace un rato pues ya se han descrito hasta 130 semejanzas entre Jesucristo y José. Entre ellas voy a mencionar unas cuantas. La primera es que los dos hijos, Jesús y José, eran el hijo amado del Padre. Así como Jacob amó mucho a José,
que sería Jacob, amó mucho a José, así también Dios amaba mucho a su Hijo Jesucristo. Los dos fueron rechazados y odiados por sus hermanos. José fue vendido por 20 monedas y Jesús fue vendido por 30. A los dos sus hermanos les conspiraron y los mataron. Bueno, a José querían matarlo, a Jesús lo mataron. A José terminaron pues por no matarlo, pero a Jesús sí. José reconcilió sus hermanos consigo y luego los colmó de cosas buenas. Jesús hizo lo mismo, murió por nosotros y por amor a nosotros. José alimentó con pan a todos los pueblos en los 7 años de escasez. Jesús, en cambio, es el pan de vida que se ofrece todos los días en la Santa Eucaristía y se ofrece a nosotros. José fue el salvador de su pueblo y de los gentiles. Lo mismo Jesús es el salvador de toda la humanidad actualmente. Los dos amaron a quienes los odiaron y los dos perdonaron a quienes les hicieron daño hasta exaltarlos. Génesis termina con el ataúd de José y el pueblo de Dios que se vuelve esclavo de Egipto después de la muerte de José. Así es como culmina este libro y ahora yo quiero terminar enfatizando pues el versículo más importante para mí, que me ha fascinado y gustado tanto, que es el Génesis 3:15. Pues voy a recordarles que este capítulo y versículo son conocidos como el protoevangelio. Vamos a ahondar un poquito más en esto y con esto culminamos con el libro del Génesis. Primero ocurre algo. Dios mismo, el Todopoderoso, pone una enemistad entre dos bandos. O sea, que Él en aquel entonces, Dios mismo, el Todopoderoso, crea dos grupos, dos mandos, el grupo de la mujer y el grupo de la serpiente. Y pues la enemistad no es solo entre estas dos criaturas, sino es entre la descendencia del mal y la descendencia del bien, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer, que es María Santísima. En otro video les haré un video mariológico donde pueda decirles o comprobarles cómo sé que María es esta mujer. Pero por ahora vamos a enfocarnos en esto. Entonces, la serpiente, por boca de Dios, dijo que intentaría morderle el tobillo a la mujer. O sea que Satanás estará siempre por debajo de María, nunca por arriba de María. ¿Qué significa esto de que le intentará morder el tobillo? Significa que Satanás está debajo de María Santísima. Y si está debajo de ella, ¿qué significa? Pues que Dios desde aquel momento le concedió algo especial a María, un poder. No es que María tenga poder, que sea poderosa. Dios le regaló y le concedió un poder. No lo digo yo, no lo dice el Papa, no lo dicen los católicos, lo dice Dios mismo. Por eso es que Satanás intentaría morderle el tobillo, pero no lo lograría. Mientras Dios dice también que la mujer y su descendencia aplastarán la cabeza a la serpiente y su descendencia. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Antes que nada quisiera preguntar, ¿tú amas a María? ¿Tú quieres a María? ¿Tú respetas a María? ¿O tú eres de aquellos que dicen que María fue una mujer pecadora? María tuvo más hijos, que María no fue pura y virgen, que María tiene pecado como nosotros. ¿Tú vives atacándola? No, yo vivo defendiéndola. Ella es mi madre. No me importa qué hagas tú. María es mi madre. Por boca de Jesucristo, cuando a punto de expirar en la cruz, le dijo al apóstol San Juan: Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y yo le hago caso a mi Señor, a mi Dios, que habló a través de la segunda persona, que es Jesucristo. Yo
quisiera preguntarte entonces, ¿a cuál de los dos grupos que Dios creó en aquel entonces perteneces? ¿Al grupo de Satanás o al grupo de María? Yo, así, sinceramente, muy confiado, pues en las palabras que digo, pertenezco al grupo, al bando de María Santísima. Por eso es que yo también le pido a ella para que interceda por mí, que cuando mis fuerzas se agoten, ella me ayude en la lucha contra Satanás. Sin embargo, dijo Dios, la mujer y su descendencia te aplastarían la cabeza. Entonces, como yo pertenezco al grupo de María Santísima y yo soy de María Santísima, Dios como que allá quiso que Satanás no tuviera poder sobre mí. No es que yo sea poderoso, simplemente si yo lucho contra Satanás y pertenezco al bando de María Santísima y al de Dios, Satanás no podrá conmigo, no puede hacerme caer, no puede vencerme, no puede llevarme consigo, porque Dios dijo que yo, siendo descendencia de la mujer, yo le iba a aplastar también la cabeza a Satanás. Tú, que eres descendencia de la mujer, que perteneces al grupo de la mujer, también le aplastarás la cabeza a Satanás. Quiero ahora culminar con algo bastante maravilloso y espectacular. La voz casi se me va, pero vamos a terminarlo. ¿Por qué crees tú que Dios prefirió elegir a una mujer y no quiso Dios poner enemistad entre Jesús y Satanás? ¿O por qué Dios no quiso luchar contra Satanás? Quiso elegir a una mujer bastante humilde para que luchara con él. ¿Por qué crees tú que Dios hizo eso? ¿Será que Dios es huevón? ¿Será que Dios no podría? Pues la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué Dios quiso poner enemistad entre una mujer y Satanás? ¿Por qué Dios quiso que María Santísima fuera quien derrotaría a Satanás? Aunque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, la muerte fue vencida, el pecado fue vencido, pues tenemos ya varias pruebas contundentes de que Satanás ha sido vencido miles de veces. Miles. Es un enemigo débil, así que no le temas. Daré respuesta a la pregunta. Si quieres puedes pausar el video por unos instantes y piensa, ¿por qué Dios quiso elegir a una mujer para vencer a Satanás? Ahora la respuesta es muy sencilla. Dios quiso vencer a Satanás para que fuera una lucha justa. Satanás jamás, nunca jamás va a igualar los poderes de Dios. Si Dios se enfrentara a Satanás, sería como si un bebé se enfrentara a un boxeador profesional, a un luchador. La diferencia sería enorme, terrible. Dios ni siquiera movería un dedo para acabar con Satanás. Con tan solo quererlo, Dios lo acaba. Entonces, ese fue el deseo de Dios. Por eso eligió a una mujer para que luchara contra Satanás y para que fuera una lucha justa. Ahora confías y crees en el poder de María Santísima y te unirás a su bando, o la seguirás criticando y seguirás del lado de Satanás. Elige tú con quién quieres quedarte y pues posteriormente haremos un audio sobre Mariología, donde vamos a descubrir que esta mujer del que habla el Génesis 3:15 realmente es María Santísima. Aunque no diga el nombre que es María, pero vamos a poder comprobar que sí, ella es esa mujer que aplastaría a la serpiente y a su descendencia. No temas, porque para terminar, grábate este capítulo y también versículo, Génesis 3:15. La mujer y su descendencia aplastarán la cabeza a la serpiente. Si tú eres descendencia de la mujer, tienes por seguro tu victoria. No le temas al enemigo, no le temas a Satanás, porque tú también le vas a aplastar la cabeza.